Muy buenas y bienvenidos a otro capítulo de Salitre en Vena. La verdad que, como os he dicho varias veces, al principio del empezar Salitre en Vena, pues tenía un poco esa sensación de decir, buah, voy a quedar sin temas rápido y voy a tener que ir poco a poco sacando podcast y no correr demasiado. Y me ha pasado exactamente lo contrario. Llevamos ya más de 30 capítulos y lo peor es que cada vez que tengo contacto un poco con la gente que va comentándome el podcast y va dándome ideas, pues he ido añadiendo más temas a tratar, ¿no? Y ya tengo en lista más de 25 o 30 temas que me habéis ido dando todos pues a través de Instagram o de las diferentes plataformas, ¿no? De audio. Y súper contento y por otro lado pues un poco tranquilo, ¿no? De decir, buah, tenemos mucha trayectoria y nos queda muchísimo por compartir y aprender unos de otros. Así que bueno, sin más, hoy vamos a hablar de algo que mucha gente se está preguntando o incluso se está planteando, que es comprar una tabla hinchable de paddle surf, ¿no? Creo que esto es algo que cualquiera, sea el que sea su nivel, pues puede tener una, porque al final, aunque rememos sobre nuestras tablas rígidas, tal vez vamos a hacer un viaje en furgoneta o nos vamos a ir pues a cualquier cala o a cualquier sitio y no podemos llevar nuestra tabla de pádel. Entonces lo veo un accesorio pues chulo, porque la verdad que nos deja mucha libertad de poder disfrutar de sitios donde tal vez con nuestras tablas rígidas pues no podríamos ir, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre lo que es en sí su construcción y un poco sus accesorios, los que suelen llevar este tipo de tabla, los cuidados y mantenimientos que esta necesita y pues algo, cositas a evitar, ya que pues es una tabla, son tablas diferentes, ¿no? Bueno, como su nombre indica, pues son tablas hinchables que básicamente pues tienen una construcción similar a lo que puede ser una neumática de un barco, ¿no? Son capas de PVC que están, pues eso, fusionadas o que están pegadas entre sí para dar esta forma de tabla de paddle surf, ¿no? Podemos encontrar tablas que son solo de una capa simple, o monocapa se suele llamar, de doble capa, o que estas capas vayan fusionadas, ¿no? Las monocapa son tablas muy sencillas, son tablas que, como dice su nombre, pues solo tienen una capa sobre su superficie y su base, ¿no? Que van unidas como por unos hilitos que hacen pues que no se expanda más de lo que debe, ¿no? Esto hace que sea una construcción pues bastante básica y que casi todas las marcas tiran por algo así porque son precios muy bajos, ya que el coste de material pues se ve reducido en este tipo de tablas. Yo no son tablas que aconseje en especial, sobre todo si buscamos algo que queramos tener para el futuro, ¿no? Son tablas que, bueno, pues sí, pesan muy poquito, tienen un precio muy bajo, pero son las típicas que suelen dar esta sensación de colchoneta en la que nos subimos y pues como que pueden hacer un poquito de efecto, pues eso, colchoneta, salchicha, que se curvan demasiado, ¿no? Sobre todo a la gente que es más grande y que, pues eso, necesitamos una tabla con algo más de cuerpo, ¿no? Las siguientes ya serían pues tablas de doble capa, que básicamente pues son como las anteriores, pero están recubiertas de otra capa más, ¿no? Esto hace, además de ofrecerle más rigidez, darle más vida, ¿no? Al final, una tabla que tiene algo más de cuerpo, pues soporta mucho mejor golpes, soporta mucho mejor el tener cualquier rotura y sobre todo, lo más importante de este tipo de tablas, como os digo, es la sensación de estar sobre ellas y dar esta rigidez extra que pueden darlas de una sola capa, ¿no? Ya por otro lado tendríamos las que están como fusionadas, ¿no? Básicamente estas tablas lo que hacen es termosellar toda la construcción en vez de utilizar colas, y esto al final le da un extra de vida a la tabla, ya que sabes que es bastante más difícil que las tablas pierdan aire, ¿no? Al final todo lo que son colas pues acaban perdiendo con el tiempo vida y eso acaba haciendo pues puntos por donde se nos puede ir el aire, ¿no? Y al final tenemos que recurrir pues a profesionales que nos reparen la tabla. En este tipo de tablas la durabilidad es mucho mayor
y sobre todo su rigidez, ¿no? Al final acaban siendo tablas aún más duras y aún más ligeras, porque se quitan pues ese peso de llevar de cola, ¿no? De diferente material por toda la tabla. Un poco los accesorios que podemos encontrar sobre estas tablas son los que podríamos encontrar en cualquier otro tipo de tabla de paddle surf, ¿no? Podemos por la parte de abajo tener nuestra aleta, suelen ser dos tipos de aletas, suele ser aleta tipo carril, que va en una caja especial que se suele utilizar en este tipo de tablas, y un pasador, no tiene mucho secreto. Algunas traen estabilizadores, que son pequeñas aletitas de plástico que están pues como si hiciesen la función de una tabla de surf, ¿no? Pero bueno, para mi gusto no son 100% necesarias, ya que no necesitamos ese apoyo de esa aleta y tampoco nos da demasiada más estabilidad. Entonces, bueno, si la tabla lo lleva bien, y si no, que tampoco os quite el sueño. Para mi gusto sobran incluso. Luego, por otro lado, pues este tipo de tablas suele llevar bastantes anillas, suele llevar en la cola y en la punta anillas pues para cogernos a estructuras, por ejemplo para hacer yoga, o básicamente para llevar un cabito por si tenemos que engancharnos en cualquier canal o cosa, ¿no? Son tablas que al final el plus que tienen es que si se dan un golpe contra algo no se nos van a romper, entonces la verdad es que es bastante más amigable para hacer travesías en sitios un poquito más complicados que lo que podría ser una tabla rígida. Bueno, volviendo a los accesorios, la parte de arriba tenemos al final un pad. La mayoría de estas tablas tienen un pad, como podría ser cualquier otra tabla rígida, y bueno, algunas llevan complemento para llevar la GoPro y la mayoría llevan 4 pegatinitas que nos hacen poder tener una goma elástica en la punta, pues para un poco llevar nuestra botella, nuestra mochilita, algo así, ¿no? Claro, este tipo de tablas el precio suele ser muy reducido, entonces la mayoría vienen en un pack donde podemos encontrar el remo, la mochila, el hinchador y el list, tal vez, ¿no? Estas tablas incluso nosotros en Be-Water las tenemos en menos de 300 euros. Claro, todos los complementos que suele traer pues son complementos muy básicos que al final con el tiempo se suelen estropear relativamente fácil, ¿no? No en sí la tabla, sino al final todos estos accesorios extra que traen suelen ser muy de primer precio y su vida la verdad es que es bastante corta en el tiempo. Al año, por ejemplo, necesitamos cambiar de remo y tal vez de linchador y todo esto, ¿no? Bueno, cuidados y mantenimiento que necesita este tipo de tabla. Nada especial, pensad que son tablas de PVC, son plásticos que realmente no necesitan un cuidado excesivo más que pues el que podamos darle de buenamente diario, ¿no? Entonces, si podéis darle un agua dulce a la tabla, más os va a durar, pero no a nivel de rendimiento, sino más a nivel estético, ¿no? Al final el salitre se va comiendo un poco el pad, se va comiendo un poco los colores, pero no afecta a la estructura en sí de la tabla, ya que pues no es algo que la estropee. Donde sí que se fastidia bastante más es en nuestro remo. Pensad que estas tablas suelen traer un remo de aluminio. Yo recomiendo mucho el limpiarlo todos los días y de esta manera pues evitar que todas las juntas de unión se fusionen o incluso piececitas que son de aluminio pues se acaben ensalitrando y rompiendo, ¿no? Eso sí, no es, como os digo, muy importante su cuidado y mantenimiento, pero sí las cosas a evitar con este tipo de tablas, ¿no? Como hemos dicho, son tablas hinchables, entonces dentro tienen aire. Al tener mucha cantidad de aire, este tipo de tabla necesita un cuidado a nivel de cambios de presión, ¿no? Pensad que al final, si en sí el aire de dentro se expande, porque aumenta su presión, pues puede hacer que la tabla incluso explote, ¿no? Realmente no explota, sino que estos pelitos, digamos que se parten y digamos que la tabla explotaría a nivel de quedarse como una salchicha. Esto es bastante más probable a que explote por cualquier junta. Todo depende del tiempo que tenga la tabla, ¿no? Pero sobre todo, como os digo, el punto importante, ya no como explote o deje explotar, es que evitemos estos cambios de presión, ¿vale? Los más típicos suelen ser pues dejar la tabla al sol,
Pensad que si mi tabla duerme en una terraza y le pega el sol todos los días o en un barco, pues estos cambios de subir y bajar la presión suelen afectar bastante a lo que es en sí la tabla y acaban rompiéndose, ¿no? Otra cosa que debemos evitar son las temperaturas extremas. Pensad que, como os digo, la mayoría de estas tablas o van termoselladas, termofusionadas, o en el caso irían con cola, ¿no? Y al final las altas temperaturas hace que cualquiera de las dos pueda sufrir alteración en su forma, ¿no? Entonces, una cosa muy típica por las que se suelen romper este tipo de tablas es por dejarlas en un maletero de un coche, subir demasiado la temperatura y al final, pues por cualquier punto en el que nosotros tenemos plegada la tabla, se nos acabe rompiendo. Evitad 100% esto porque es algo que maltrata mucho nuestra tabla y puede hacer que nos llevemos una sorpresa el día que vayamos a hincharla. Algo importante también es intentar, si vais a dejar de usarla durante un largo tiempo, pues de buscar algún sitio donde podamos tenerla hinchada, por lo menos con la forma dada, para que no nos coja vicios. Muchísima de la gente que compra este tipo de tablas la tiene plegada, deshinchada, y tal vez al cabo de los 10 meses, porque ha vuelto al verano siguiente a querer volver a practicar, pues hincha su tabla y resulta que por alguno de los vicios que ha cogido en los pliegues, pues le pierde un poquito de aire, ¿no? Y es algo que se podría haber evitado simplemente dejándola, como os digo, hinchada en algún sitio o por lo menos con la forma dada. No os digo con la máxima presión, pero sí con la forma dada. Entonces, recomiendo que sea algo pues a evitar porque, bueno, es algo muy sencillito que puede ahorrar y hacerle ganar muchos años de vida a mi tabla. Y ya por último, algo que creo que es lógico, estas tablas no son indestructibles, entonces evitar 100% llegar a la orilla, arrastrarla, ir a un espigón y golpearlo, porque al final son plásticos y es verdad que es mucho más duro que lo que son resinas. La resina no aguanta al final tanto golpe, pero aun siendo plástico, el plástico puede sufrir rotura o sobre todo desgarros. Pensad que un arrastre sobre una piedra puede hacer que ese arañazo pues cree una fuga de aire que con el tiempo pues acabe haciendo una rotura. Entonces no pensad que es una tabla indestructible, son muy resistentes porque en nuestro caso en la escuela al final trabajamos con unas 100 tablas en verano y prácticamente nunca se nos rompe ninguna, pero es cierto que a clientes se le han roto por golpes mal dados en algunos, pues eso, esquinas o piedras que al final hacen que el PVC se agujeree. Así que bueno, creo que he resuelto un poquito en general las dudas que puede dar una tabla hinchable y sobre todo pues eso, cositas que debemos tener en cuenta para que la vida de esta sea un poquito mayor y cosas que debemos evitar, ¿no? Así que sin más, espero que os sirva de ayuda este post y que os animéis a comprar vuestra tablita, la tengáis y disfrutéis del mar como lo disfrutamos todos nosotros. Así que sin más, nos escuchamos en el próximo podcast. Un saludo.